Ahora, en este momento, iniciará su ponencia la abogada y notaria Rixi Moncada, brindando las posibles soluciones de la empresa nacional. Intentar expresar el mensaje de nuestra parte entre 10 y 15 minutos para evitar quedarme sin auditorio, porque la hora es pesada y lo que va a ocurrir es que lo voy a ver que van a empezar a salir por lo pesado de la hora, por el hambre. Intentaré hablar entre 10, 12 minutos, lo menos que pueda. Voy a hablar lo menos que pueda. Y comenzar agradeciendo a la generación organizada GO, al secretario general de la universidad y también al decano de la Facultad de Derecho. Efectivamente, en esta universidad nos graduamos, en esa esquina, en esa área de ahí, pero por fuera era el espacio siempre ideal para estudiar en grupo hace bastantes años, y por supuesto en este mismo espacio también recibimos nosotros nuestro diploma, nuestro título de la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, en una primera promoción de especialistas que tuvimos el privilegio de tener docentes extranjeros de altísima calidad que vinieron verdaderamente a enseñarnos el derecho como ciencia, que vinieron a compartir sus mejores experiencias y a fortalecer la academia en su versión básica, en su versión esperada, la versión de la ciencia, la versión del conocimiento, para ponerlo al servicio de la ciudadanía, pero de forma revolucionaria, no conservadora, para criticar permanentemente, para hacer crecer. Por eso es siempre importante mantener este tipo de foros para los estudiantes desde este espacio, desde este auditorio, para tratar de formar jóvenes no conservadores, sino jóvenes revolucionarios que critiquen las generaciones que les han antecedido, para que procuren que las cosas cada día se puedan hacer mejor. Entonces parto estas palabras con ustedes diciéndoles que en 2009, hace 15 años, hace un poquito más de 15 años, en un foro en San Pedro Sula, siempre sobre el sector energía, yo comencé diciéndoles hace 15 años, el segundo negocio de corrupción después del narcotráfico, estoy segura que es la energía. Hace 15 años. Después de ese tiempo, no estoy tan segura que la energía sea el segundo negocio más rentable después del narcotráfico, hablando de temas de corrupción. No estoy tan segura, porque la corrupción, las redes, las mafias han encontrado nuevas formas y nuevos mecanismos para hacer dinero por vías no lícitas. Y dentro de esas nuevas formas y nuevos mecanismos para hacer dinero hay uno fundamental que privó durante los últimos 12 años. Y ese fundamental es la corrupción legalizada. Es recurrir al Estado de Derecho. Es recurrir al concepto de la seguridad jurídica, pero por la vía de entronizar las mafias de corrupción público-privada que están en todos los sectores, que son permanentes y que la esperanza para combatirlas se debería fijar en el sector justicia, en la persecución efectiva para combatir esa impunidad, pero que, sin lugar a
deuda con el Estado de Honduras. Tan está en deuda que hemos tenido que recurrir a tribunales internacionales para que en este país al menos un rayo de luz se asome en el tema de justicia. Esa corrupción legalizada es de la que hablaba el señor ministro, la corrupción de la aprobación de los contratos. Y cuando uno va y quiere cuestionar el contrato, le dicen, no, pero ese contrato no lo puede tocar porque fue aprobado por el Congreso y forma parte del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Y si usted quiere romper el Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, es vándalo, es revolucionario, es revoltoso, no va con el Estado de Derecho, quiere sembrar en el país el caos y la crisis, aunque el caos y la crisis lo hayan sembrado los corruptos que tienen esta sociedad con más de 9 millones de pobres. Sus evidencias, sus muestras, sus resultados están a la vista y yo no tengo que mostrarlo frente a ustedes, ni tengo que enumerarlo frente a ustedes. El país se debate, en cada familia, en cada hogar se debate día a día por una condición, la condición económica. El dinero para la salud, el dinero para visitar un oculista, el dinero para visitar un odontólogo, el dinero para hacerse una resonancia magnética, el dinero para atender una fractura, el dinero para atender en general el estado de salud personal, familiar. Todos los días las familias se debaten cómo hago para pagar la escuela, cómo compro los cuadernos, cómo pago esa mensualidad que me cuesta tanto porque ya no puedo mandar a los niños a la escuela pública porque también está insegura, entonces busco cómo mandarlos a la escuela privada. Pero luego la gente se debate en su diario cuánto cuesta la canasta básica. ¿Me ajusta o no me ajusta el salario mínimo para comprar la canasta básica? Y esa es la condición en la que todos los hogares nos debatimos diariamente. Y luego, el agua, ¿cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto le cuesta a la gente en los barrios marginales un tonel de agua? ¿Cuánto nos cuesta cada botecito que consumimos en cada institución o en cada espacio en donde nos desarrollamos? ¿Y cuánto nos cuesta la energía? Ese es el debate diario en la economía familiar. Pero esa economía familiar, esa economía del salario mínimo, contrastada con los datos que nos ha dado esta mañana el ministro, nos permite concluir que algo anda mal, que se tenga que pagar 20.000 millones anuales a las dos centrales térmicas de mayor impacto. ¿Cuánto es 20.000 millones anuales en 365 días? Mientras nuestra economía familiar se debate por la canasta básica, por la compra de los uniformes, por la compra de los cuadernos, por el pago del servicio de energía, por el servicio del agua, por el servicio de la vigilancia. Creo que ese contraste es el fundamental hacer en un país donde la corrupción legalizada aprueba 20 contratos de energía al costo más alto. Pero vayan a presentar, aquí estaba el diputado Bartolo y estaba la diputada Silvia Ayala, creo, pero vayan a presentar un proyecto de ley, que fije cuánto es el salario mínimo para los trabajadores, a ver si va a pasar en el Congreso. Le van a decir que ya hay una ley de salario mínimo y le van a decir que las empresas no dan, que si quiere aumentar el salario mínimo se van a cerrar los empleos, que si quiere aumentar el salario mínimo el Estado va a perder competitividad. Pero vayan y presenten los contratos, esos contratos onerosos que se aprobaron hace tantos años. De esa corrupción legalizada es de la corrupción que nadie quiere hablar. Y esa corrupción legalizada es la corrupción que tiene una gran caparazón, como dije al inicio, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Colegas, por
sea, hay estudiantes de Derecho, no me siguen la Constitución, porque la Constitución es declarativa frente a la práctica. ¿A quién le podemos ir a convencer diciéndole que la Constitución dice un montón de cosas? Pero ¿cuáles son las cosas que se cumplen de todo esto que dice? Lo primero que dice es que el Estado debe procurar las condiciones económicas y sociales de sus habitantes. Y la pregunta es, ¿realmente el Estado, en general el Poder Legislativo, que es la fuente de ley, procura las mejores condiciones económicas y sociales para sus habitantes? Pues 12 años, 7 meses lo que vimos fue lo contrario. Fue pagar a través del Estado como botín a los autores de aquel crimen nefasto. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque constituye el acto de 2009 el parteaguas, constituye una ruta, constituye un destino que nos cambió la vida a todas las familias en todo el país. Fíjense ustedes, el tema del foro es corrupción sistemática y cómo afrontarla. Realmente la corrupción tiene una condición, y la condición es sistémica. Sistémica. Voy a leer 10 líneas. Privatizar las empresas públicas, liberalizar las tasas de interés, legalizar el comercio exterior, legalizar los flujos de inversión extranjera directa, eliminar los subsidios, incrementar los ingresos fiscales ampliando la base gravable, hacer del tipo de cambio un régimen flexible, desregular para promover la competencia, garantizar los derechos de propiedad en forma similar a los Estados Unidos y tener disciplina fiscal con un déficit no mayor del 2% del PIB. Son las 10 reglas del Consenso de Washington que impusieron en nuestros países a partir de los años 90. Y esas 10 reglas, ninguna apunta a lo que dice la Constitución. Ninguna apunta a garantizarle al ser humano sus condiciones. Son 10 reglas del mercado. Son 10 reglas de protección de los capitales. Son 10 reglas para garantizar la propiedad privada a quienes tienen acceso a ella. Son 10 reglas para asegurar que los que más tienen van a continuar acumulando. Son 10 reglas para privatizar el Estado. Son 10 reglas para reducir el Estado. Son 10 reglas para vernos a nosotros como mercancía. Son 10 reglas para vernos a nosotros como consumidores. Para que por la vista nos entre todo lo que tiene el mercado y que los salarios raquíticos que percibimos sean salarios que vayamos a dejarlos de nuevo al mercado. Cuando se quejan por los altos costos de la canasta básica, ¿y quién está produciendo en el país? El Estado no produce, produce el sector privado. ¿Y por qué los problemas del mercado en la canasta básica? ¿Por qué los problemas del mercado en la energía? ¿Por qué los problemas del mercado en la salud? ¿Por qué los problemas del mercado en el agua? Por lo mismo, porque nuestros estados, con gobiernos enclenques, con autoridades enclenques, aceptaron la imposición de las reglas del Consenso de Washington y empezaron en los años 90 un proceso de privatización que es inaceptable y que nosotros tenemos que de trabajar y de acompañar las políticas públicas orientadas hacia que los procesos de privatización no se profundicen. Solo lo público nos une. Nos unen las calles, que son públicas. Nos une la escuela del municipio y de la aldea y del caserío, para todos los que somos de tierra adentro,
y vamos en igualdad de condiciones con todos los compañeros a la escuela pública. Nos une el centro de salud, donde tenemos que ir quienes no tenemos para pagar 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 que se pagan en los centros privados de salud. Por eso es un crimen que no haya medicamentos en los centros de salud y en los hospitales públicos. Y por eso pienso yo que la presidenta, con su sentido y con su convicción, sin perjuicio de que este no es un foro de naturaleza política, sino que es un foro para discutir la corrupción, que por supuesto tiene raíces políticas, pero sin perjuicio de eso, ha orientado su labor, ha orientado su función altísima constitucional hacia la inversión en esos sectores que afectan la economía de los cientos de miles de hogares del país. Y por eso, a partir del año 2022, alrededor de 800.000 familias no pagan energía porque sus consumos son menores a 150 kilovatios. Pero eso representa un sacrificio. Representa un sacrificio para el Estado y un beneficio para esos ciudadanos que usan sus 800 o 1000 empiras, que es lo que se paga por esos consumos, para cubrir otras necesidades en cada uno de sus hogares. Hay que salvar lo público. Y quienes no estamos en cúpulas, ni en élites, ni formamos parte de redes de corrupción, debemos luchar por salvar lo público. Debemos condenar permanentemente las alianzas público-privadas. Hicieron entre 7 y 10 alianzas público-privadas y después cerraron con alianza. Eso es corrupción. Aprobaron 40 leyes de privilegios para sectores corporativos para que no pagaran impuestos hasta el año 2070. Eso es corrupción. Destruyeron el Estado. Y los estudiantes de Derecho deben abrir la discusión en la facultad. Deben abrir la discusión desde el punto de vista científico y técnico sobre la norma constitucional y su destrucción, porque destruyeron el Estado, crearon más de 200 fideicomisos. Eso significa que privatizaron el dinero público, privatizaron el dinero de nuestros impuestos y pusieron el dinero a través de esos fideicomisos en la banca privada. Y por eso la Secretaría de Finanzas y el Estado estaba totalmente vacío en sus arcas. Había que recurrir a cada uno de los bancos para sacar los fondos y proceder a hacer los pagos de las distintas obligaciones del Estado. Uno de esos fideicomisos es el fideicomiso de energía al que se refería el ministro. Metieron en fideicomiso la generación. Y meter en fideicomiso no es una palabra baladí. Meter en fideicomiso la generación fue privatizar los ríos, que todavía se tiene la esperanza de que puedan generar energía y convertirse en represas como el Cajón. Ese fue el fideicomiso de generación. Se canceló. El fideicomiso de distribución. Lo que formaba parte del fideicomiso de la EH, un fideicomiso que el ministro ya dio aquí los datos. El fideicomiso, aunque como figura permanece vigente, pero ahora está administrado por la ENE. ¿Con qué resultados? Con los resultados que ha dado aquí el ministro. A EH en 7 años se le pagaron 23.000 millones y no redujo ni un punto de pérdidas. Eso es corrupción público-privada también. Legalizada, ¿desde dónde? Desde el Congreso. Y luego el fideicomiso de transmisión, que ese fideicomiso, aunque se constituyó en otra institución bancaria, ese nunca, al final no entró en vigor. Me imagino que no entró en vigor porque no generaba ganancias.
Si hubiera generado ganancias, también ese fideicomiso habría entrado en vigor desde la fecha de su aprobación. Fideicomiso de medicinas. ¿Cuántos hospitales tiene el país en este momento? 30, 40 hospitales. ¿Cuántos centros de salud a nivel nacional? Más de 1000, entre distintas categorizaciones que tiene la Secretaría de Salud. Y bueno, y la compra de medicamentos también se le otorgó a un banco. Y entonces, ¿para qué ocupamos el Estado? ¿Para qué el Estado? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué las elecciones? Si el dinero público de nuestros impuestos lo van a administrar los bancos a través de fideicomisos y a través de contratos amañados, como se hizo con el fideicomiso de la tasa de seguridad, sin ley de contratación del Estado, sin reglas, todo el Estado totalmente pulverizado. Desarticulación del territorio, es corrupción legalizada. El territorio dividido en 18 pedazos para venderlos y que cada uno de esos pedazos tuviera su propia policía, tuviera su propio juez, su propia escuela, su farmacia, y que nosotros, los hondureños que entremos a esos sitios, seamos los obreros, los campesinos, los trabajadores, que trabajemos para la producción que se va a llevar para afuera. Mientras tanto, el territorio pedaceado y sin que la gente se pueda reunir para hablar, para criticar, para exigir. Eso es lo que pasaba con la sede. A quien no se le erice la piel con ese proceso de cambio, con ese proceso de entrega de nuestro territorio, creo que no es un buen ciudadano. Detener la sede, luchar contra la sede, acompañar la campaña para que salgan de nuestros territorios los lacayos, para que salgan de nuestro territorio los filibusteros que quieren quedarse con pedazos de isla, con pedazos de playa, con pedazos de mar y con pedazos de tierra de los que nos han sacado como lo hicieron en la colonia los antepasados. Toca luchar, y toca luchar más allá de la palabra, toca luchar en el campo de la acción, y de los jóvenes es el compromiso más grande. Después del consenso de Washington, después de los años 90, todo ese periodo de 40 años ha sido un periodo de deformación de esta Constitución. Ha sido un periodo de declamación nada más, de ir para esta Constitución y decir que tenemos tales y tales derechos, pero que en la práctica no existe. Vamos al sector justicia. ¿Qué con el sector justicia? También se privatizó, y desde la Facultad de Derecho nos metieron en la cabeza que como la justicia era lenta, que como la justicia tardaba tanto tiempo, había que crear centros de arbitraje y de conciliación. E hicieron desaparecer la figura de los jueces de paz en los municipios, con las competencias que en aquel tiempo tenían, y dejaron a los jueces de paz casi como decorativos. Pero antes, los conflictos, los litigios entre ciudadanos, los jueces de paz y los procesos de conciliación eran lo primero, era lo que estaba a la orden del día. Los jueces de paz resolvían decenas de conflictos entre los ciudadanos, pero todo el proceso de los 40 años nos llevó a, no, tiene que ser un árbitro. Y los árbitros hay que ubicarlos en una cámara. Y además los árbitros hay que darles un carnet y tienen que tener una formación. Y así el país tiene una justicia paralela, la del Poder Judicial, que pagamos todos con nuestros impuestos, pero también la de los árbitros que operan en las cámaras de comercio de este país de forma privatizada, y a donde llevan todos los
quiénes son los árbitros? ¿Quiénes son los árbitros? Yo no sé quiénes son los árbitros, pero lo que estoy segura es que un árbitro no es lo mismo como que yo tenga enfrente un juez con una toga que tiene una responsabilidad frente a mí como ciudadana. Aunque hayan jueces corruptos y aunque hayan jueces depravados, pero 1000 veces confío más en la justicia de un juez con toga del Poder Judicial que en la justicia de un privado que no tiene condición y tiene arraigo en el Estado. Hay que salvar al Estado, compañeros. Hay que salvar al Estado. A nosotros nos dicen que nosotros estamos ideologizados. Claro que estamos ideologizados. Y estamos ideologizados contra esta ideología de los 10 puntos del Consenso de Washington. Porque nos destruyó los estados. Porque nos destruyó la armonía. Porque lo único que favorece son los mercados. Porque nos quieren como mercancía, no como seres humanos. Claro que estamos ideologizados. Y vamos a seguir batallando mientras nos quede fuerza y mientras nos quede vida para combatir estos 10 puntos que está demostrado en estos últimos 40 años han llevado a los estados y han llevado a los seres humanos al total fracaso. Esta es la ideología que se defiende en varios de los medios corporativos. Esta es la ideología por la que diariamente comparecen 1, 2, 3, 4, 5 presentadores, discursantes, debatidores en cada programa, cada día, para combatir y defender esta ideología, la ideología del mercado. Nos toca remar también contra algunos medios de comunicación corporativos que se les olvida que el espectro radioeléctrico también es propiedad de todos los hondureños. Y que el espectro radioeléctrico debe seguir teniendo la condición y el carácter de público, que los medios de comunicación deben cumplir una función social, que no es que no van a tener ingresos. La empresa privada no se organiza como damas de caridad, ni se organiza para hacer beneficios, se organiza con un sentido de lucro y está bien. Hay miles de empresarios en nuestro país y miles de empresarios buenos los hay en el país, que producen cada día, que no tienen beneficio de exoneraciones fiscales, que pagan sus impuestos. Debemos trabajar para mejorar las condiciones de esos miles de empresarios que están conscientes y que viven en el país y que quieren hacer crecer el país y que también generan empleo, aunque no en gran cantidad, aunque no en una gran magnitud. Toca ideologizarnos, toca luchar contra esta corrupción perversa, contra esa corrupción sistémica que nos hace muchísimo daño. Y bueno, hay dos puntos, ¿cuántos minutos? 2 puntos con los que quisiera finalizar. Hay 2 puntos con los que quisiera finalizar este día, agradeciendo que todavía tengo auditorio. Que estamos acá. Uno es la perversidad para medir la percepción de corrupción en este país. Habráse visto que viene un equipo y mide la percepción de corrupción. Y medir la percepción de corrupción es preguntarle a diversos sectores de la sociedad civil y diversos sectores privados cómo ven el gobierno y cómo ven el país. Y ese cuestionario le sacan los resultados
Y esa es la percepción de corrupción. Se van a Washington y allá, bajo la metodología X que tienen, dicen, este país es corrupto, este no, este tiene 20, este tiene 30, este tiene 17. Así se mide la corrupción. Nosotros deberíamos implementar un modelo de medición de la corrupción público-privada en la que nos traigan todas las instituciones la percha de contratos que les han firmado en el Congreso y por los que pagamos miles de millones. Deberíamos tener la capacidad desde el Estado para pedir que se reformen o que se anulen esos contratos lesivos a los intereses públicos, porque al país no le ajusta el dinero, porque tiene que pagar primero esas obligaciones contractuales. Y ahí se me quedó un elemento más de la privatización de la justicia, que es el perverso CIADI. La presidenta dio orden de denunciar al CIADI, ese organismo que no sé si todos ustedes saben, pero es como una corte de justicia que depende del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y en ese CIADI, en esa Corte de Justicia Internacional, es donde nos están llevando para juzgarnos por todo tipo de contratos que, siendo lesivos al Estado, el Estado no los está pagando como se quiere. El ministro dio un dato aquí importante. ¡Viva Richie! Dijo que, piense bien, porque estas cifras deben llevarla en su cerebro. 37.000 millones. Estoy segura que si ustedes y yo vamos a ver la cantidad nunca junta. 37.000 millones, dijo el ministro. 37.000 millones de lempiras se ahorró la ENE con la renegociación de contratos producto de la Ley de Energía del año 2022. La pregunta obligada es si se pudo renegociar esos contratos y llevar ese ahorro al Estado durante la vigencia de esos contratos. ¿Eran justos esos contratos o eran contratos de las coimas? Y así hay que hablar de la corrupción, no hay que tenerle temor, hay que hablarlo francamente. Y cuando nos toca hay que señalar también a los responsables. Y además hay que combatir la corrupción en todas sus presentaciones, desde la miscelánea, desde la más pequeña, desde la mini corrupción hasta esa corrupción legalizada de la que estamos hablando. Entonces, para no perderle percepción de corrupción, vienen y nos piden, y la noticia durante una semana consecutiva en toda la mediática o en casi toda la mediática nacional, para salvar la excepción, la noticia es: Honduras permanece con altos niveles de corrupción y por eso no es beneficiada por la cuenta del milenio. Así mide la corrupción. Yo invito públicamente a la universidad, a la academia, a la ciencia, para que creemos mecanismos de medición de la corrupción, pero mecanismos reales, mecanismos que nos permitan identificar a los verdaderos corruptos en este país, que lo han destruido, se lo han comido en detrimento de nuestras condiciones económicas y sociales. La universidad, en vez de mandar a sus distinguidos catedráticos, en vez de mandar a sus distinguidos científicos a discutir sobre la percepción de corrupción del Fondo Monetario y del Banco Mundial, medida por un cuestionario desde hace un montón de años, debería hacer ciencia, hacer investigación, hacer evaluación y denunciar también la corrupción. Es labor de todos, denunciarla y también combatirla. En un foro reciente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo comenzaba con lo que voy a terminar en este foro.
Si seguimos la ruta del dinero en el mundo, si seguimos la ruta del dinero en el mundo, es inevitable hacer referencia al 1% de la población, el 1% de la población del mundo, que concentra más del 45% de la riqueza global. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que la riqueza de 10 millonarios globales, la riqueza de 10 millonarios globales supera el Producto Interno Bruto de naciones enteras como Brasil, Australia, México, España, Polonia y por supuesto Honduras. Y es ahí donde está el origen de la pobreza extrema y de las crisis globales como el calentamiento. Eso es lo que debemos tener siempre presente, compañeros. Ese modelo capitalista salvaje, ese modelo económico que en los últimos 40 años arreció en contra de la humanidad, tiene productos determinados. Y los productos determinados son la pobreza, la miseria, la migración, la destrucción del ser humano y la destrucción de todos nuestros bienes públicos, de los ríos, de los mares, de las montañas, de los lagos, de todas las zonas que nos pertenecen a todos. El desafío es supremo y no debemos perder la esperanza. Yo siento que el país ha avanzado y que va a continuar avanzando por senderos que nos permitan recuperar lo público, que nos permitan reconstruir el Estado, que nos permitan refundar la patria. Y eso solo es posible a través de un esquema socialista, un esquema democrático, un esquema solidario, un esquema humano que nos haga volver a los valores con los que nuestros antepasados nos formaron. Gracias a los jóvenes y gracias a la universidad. Bueno, indudablemente las palabras de la abogada y notaria Rix Moncada, creo de que a todos los profesionales y futuros profesionales del derecho nos llegan hasta las entrañas, porque es increíble la cantidad de corrupción que hay en este país. En estos momentos, también a los medios de comunicación se les informa que habrá un lapso de 10 minutos de preguntas y respuestas, los cuales, por favor, no hay que acercarse en este caso uno de los miembros de los movimientos a cada uno de los micrófonos para hacer la pregunta.